Continuamos con la transmisión del plenario legislativo de esta tarde, 30 minutos de receso. Las fracciones continúan negociando del veto de la reforma al procesal laboral y nosotros aprovechamos este receso para hablar con el diputado de Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, pues acá estamos, siempre a la orden y agradeciendo estos espacios que son importantes para que el pueblo se informe de lo que estamos haciendo acá en la Asamblea. Don Fabricio, este día ha presentado usted a la corriente legislativa un proyecto de ley para la protección del ciudadano adulto mayor. Lo estamos presentando hoy mismo, no se ha presentado, es decir, todavía no tiene número de expediente, pero hoy, dentro de algunos minutos, estaremos presentando este proyecto de ley que pues lo que pretende es proteger precisamente al adulto mayor. Le explico, tenemos varias semanas revisando la situación de los adultos mayores. Los medios de comunicación nos han dado cuenta de situaciones muy lamentables donde muchos adultos mayores son abandonados en centros hospitalarios, en hogares de ancianos. Las personas que los abandonan los llevan a esos centros y dan datos falsos, direcciones falsas, teléfonos falsos, números telefónicos falsos, y pues al final pues se desaparecen, nunca los van a visitar, y eso genera dos problemas. Uno, y para mí el más importante, que es la afectación emocional de estos ancianos, que cuando luego de haber entregado su vida para estas personas, que muchas veces son sus mismos hijos, luego de haber dado sus energías para estas personas, ellos nada más van y los abandonan y los dejan ahí. Emocionalmente eso afecta muy fuerte, lo hemos visto en campaña, lo hemos visto en entrevistas, en medios de comunicación, cómo estos ancianos y ancianas se ven afectados, se ven en una situación de mucha tristeza y de mucha decepción cuando esto les pasa. Son en este momento, de acuerdo a datos de CONAPAM, en el 2014 143 casos solo en hospitales, 143 casos en el 2014 solo en hospitales. Y la suma que tenemos o que hemos calculado reuniendo otros datos, llegaría a los 300 cuando ya sumamos hogares de ancianos que muchas veces no tienen la capacidad económica. Ahí vendría el segundo problema, la capacidad económica que tiene la caja y que tienen los diferentes hogares de ancianos para cubrir las necesidades de estos ancianos que son abandonados, de estos adultos mayores. Es por eso que nos dimos a la tarea de construir un proyecto de ley. Equiparamos y revisamos la legislatura que existe en este momento para el abandono de personas menores de edad, que son en este momento algunas penas de cárcel. Cuando se abandona a un menor de edad, se le deja en cuestión o en una total indefensión y abandono, y pues decidimos hacer un proyecto de ley en la misma línea a favor de los adultos mayores. El proyecto de ley pretende que se agregue un artículo, el artículo 142 bis al Código Penal, y este artículo establece 3 penas de cárcel para las personas que abandonen a un adulto mayor. La primera pena sería de 1 a 3 años de cárcel. Una pena de 1 a 3 años de cárcel a quien abandone a un adulto mayor que pues está bajo su cuidado, bajo su manutención, que lo abandone a su suerte en un centro hospitalario, en un centro como estos hogares de ancianos que le menciono. Hay una segunda pena, un agravante que establece una pena de 3 a 6 años de cárcel cuando la persona que abandona al adulto mayor es uno de sus hijos. Esta es una pena que se establece como agravante, y hay una todavía mayor que es de 6 a 10 años de cárcel cuando el abandono provoca la muerte de la persona adulta mayor. Luego de hablar con el director del Hospital Blanco Cervantes, luego de hablar con jerarcas de CONAPAM, entendimos que este era un proyecto necesario, que está llenando un vacío. Al revisar la legislatura existente, cuando revisamos la ley de la persona adulta mayor, cuando revisamos la ley de violencia doméstica, la misma constitución política, el código de familia, vemos que los ciudadanos de oro, como les llamamos, ellos están protegidos contra el abuso, contra el maltrato físico, pero el abandono era un vacío que estaba ahí existente, y pues decidimos presentar este proyecto de ley, que hoy fue presentado en conferencia de prensa en el auditorio del Hospital Blanco Cervantes, donde se dan muchos de estos casos precisamente. De hecho, este mes, diciembre, es el mes en el que más casos se dan. El doctor nos da una cifra alarmante, o más bien un dato alarmante, y es que han detectado que en familias enferman a los adultos mayores, es decir, les dan una cantidad de alimentos que el adulto mayor no puede digerir, y eso obliga a su hospitalización, y ellos aprovechan esa hospitalización para irse de paseo sin esta persona, sin integrarla a esa parte social de la familia, lo cual nos parece terrible, terrible, porque yo creo que hoy nosotros debemos pensar
hoy, los que hoy vivimos en la vida adulta o los que hoy son jóvenes, debemos pensar en que en algún momento nosotros seremos ancianos también y que querremos definitivamente, nuestro deseo será que nuestra familia nos valore y nos quiera como muchos hoy no están siendo valorados, ¿verdad? Don Fabricio, quisiera uno que alguna institución, no sé, Limas o alguna otra, tenga un listado de la cantidad de ancianos que viven en el país, por familia inclusive, y darle seguimiento a ellos, a ver si se les da el final que merecen, pero se queda uno sorprendido con esos reportajes que hemos visto, la infamia que se comete con el adulto mayor después de darnos tanto. Así es, no, eso es terrible y lo que usted menciona es importantísimo. 635,000, un poco más de 635,000 es la cifra de adultos mayores que hay en Costa Rica. De estos, un 87,5% viven en una casa con más personas, es decir, viven en un lugar donde hay de 2 a más personas y un 12,5% viven solos, según las estadísticas que en este momento existen. Como les repito, hay casos en los que existe un riesgo terrible de que estas personas sean abandonadas y por eso nos dimos a la tarea de que, a ver, hay gente que dice y de pronto en las primeras reacciones en las redes sociales dan cuenta de personas que dicen, pero ¿para qué les van a poner cárcel por todo? No, aquí el asunto no es darle cárcel, aquí más bien el asunto es traer a la reflexión a las familias, traer a la reflexión a aquellos que hoy tienen un adulto mayor en su casa para que no tengan que exponerse a una pena de cárcel, pero no lo hagan por un asunto de miedo, de que me van a llevar a la cárcel si abandono a este anciano, no, que lo hagan por un asunto de conciencia social, de que esta persona a la que hoy, y lo voy a decir en términos muy crudos, esta persona que hoy les estorba es la persona que los mantuvo, es la persona que les marcó un camino, es la persona que les enseñó muchas cosas, muchos valores y ciertamente ahora representa tal vez para ellos una responsabilidad porque tal vez son adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos porque la edad misma va generando eso en los seres humanos, pero entonces aquí es donde tenemos que entrar todos a reflexionar y a ser agradecidos con esa persona que una vez nos marcó un camino, que una vez nos mantuvo, que una vez nos ayudó, que una vez nos enseñó cosas, ¿no? Que una vez dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde los adultos tenemos que reflexionar. Me ha llamado mucho la atención algunos comentarios en redes sociales donde yo digo, bueno, si una persona piensa así, no quiero imaginar cómo está el adulto mayor que esté bajo su cuidado, si es que lo hay. Entonces yo creo que este proyecto es necesario y espero sinceramente que en este periodo de sesiones extraordinarias podamos convencer al Poder Ejecutivo para que lo convoque y podamos convencer a las 8 restantes fracciones legislativas para que lo apoyen de manera que incluso, ¿por qué no pensar en una dispensa de trámites? Podamos darle ese regalo a los adultos mayores de nuestro país. Pues ojalá así sea, don Fabricio, si es una legislación urgente y humana, ojalá que aquí sea dispensada. Otro aspecto también es el que a veces nosotros dejamos la responsabilidad de los adultos mayores del cuidado de los niños, cuando ya no pueden. Y Así es. Ese es otro punto. Ese es otro tema. Yo creo que aquí obviamente es un asunto general en el que las autoridades encargadas, en que las familias, en que en este caso, si este proyecto se aprueba, las autoridades judiciales tendrán que intervenir, pues al ya ser establecido como un delito, pues habrá que investigar casos particulares. Y bueno, yo creo que si logramos la aprobación de este proyecto de ley, Juan Luis Jiménez Zúcar. Ahí en el plenario.